con tan frío como hoy. Y agradecer al museo también la paciencia que tuvimos todos los que nos comprometimos con esta muestra. A Cintia, que realmente nos conocemos por correo y por WhatsApp, que ahora sé cómo uno se comunica mucho así. Pero tengan la tranquilidad de que tuvimos un ensayo general el lunes y hoy en la mañana nos levantamos temprano y nos juntamos también para un segundo ensayo de conversatorio. Vamos a procurar que son 11:15, que digamos como que un 10 para las 12 terminar para que ustedes puedan tener la suerte de preguntarnos, criticarnos o lo que sea. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos, todas por estar aquí esta mañana. Quería decir también que estoy muy feliz de ver que esta exposición, después de un largo camino de idas y vueltas y de coincidencias felices, finalmente se concretó y que tenemos hoy la inmensa alegría de tener a Carlos y su obra maravillosa con nosotros acá en Santiago. Quería agradecer especialmente a Mavi por hacer esto posible, al trabajo fantástico y el acompañamiento constante de María Irene, alcalde, a Ana Sangüesa, a Soledad Hernández y a todos los que trabajaron en este proyecto desde el museo. También quería hacer un agradecimiento muy especial a Sergio Parra, que va a venir más tarde, pero fue él quien me puso en contacto con Carlos allá por 2016 y fue fundamental para gestar esta muestra. Así que en esa línea, y para dar inicio a este conversatorio, me gustaría comenzar pidiéndole a Carlos que nos cuente un poco acerca de el impulso de esta muestra, cómo surgió y qué motivó su deseo de exponer nuevamente en Chile. ¿Escuchan bien, no? Sí. Sí, esta muestra pues, realmente surgió por un libro que publicó la universidad donde yo trabajo en Puebla, más específicamente en San Andrés Cholula, Puebla, y como un libro que quedó muy bien editado, se lo mandé a unos amigos en Santiago y de repente se me ocurrió por qué no contactar a Sergio Parra de Metales Pesados para que hiciera un convenio con la universidad. Ya en su momento le mandé el libro y me dijo, oye, sí, te quiero invitar a hacer una exposición individual en mi galería. Y al día siguiente me llamó y me dijo, no, es una aberración lo que te estoy ofreciendo yo. Tú mereces, hace muchos años que no exhibes en Chile. Yo había exhibido la última vez el año 2002, que presenté el resultado de una beca Fondar que tuve. Eso fue en la Galería Animal. Y el año 99 había tenido una exposición que fue apoyada realmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en el Museo de Bellas Artes. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero presentarle tu trabajo a María Elena Alcalde, que es curadora del MAVI, y a Cintia Francisca, que la conozco bien y creo que puede ser un buen match. Entonces realmente le agradezco a Sergio, Sergio vendrá más rato. Con Sergio tengo una relación extraña porque siendo yo estudiante, el año 87, le ilustré su primer libro de poesía que se llama La Manoseada. Y hace 7 años que vine de México a traer la ceniza de mi madre, venía caminando por Ismael de la Barra y de repente entro en la librería y digo, le dice, hay un tipo ahí, y le dije, oye, en eso heredero, mi madre hablaba con la gente en la calle, ¿no? Entonces le dije a este tipo, oye, esta librería es fantástica, nunca había visto una librería tan buena en Santiago. Me dijo, si es mi librería, Carlos, no me reconoces. Entonces de ahí surgió la segunda relación con Sergio. Y en la exposición realmente sí, como siempre hay problemas con los financiamientos de estas cosas, ¿no? Entonces sí, yo tengo que agradecer al Museo Internacional del Barroco en Puebla y a Museos Puebla, que es un órgano descentralizado del gobierno central poblano. Acuérdense que México es una federación, así que es un país que tiene como 1000 diputados, 32 congresos. Aunque es una federación, México realmente funciona como federación, aunque se trata como una república. Es una cosa muy extraña ese país. Gracias a ellos se pudo hacer el envío y también como es obra, aquí hay una selección bastante brillante e inteligente de parte de Cintia, que muestra muchos hilos conductores que yo empecé el año 94-95 cuando empecé a bordar. Y también porque cuando yo empecé a bordar realmente me di cuenta que tenía que abandonar la pintura porque el bordado era tan lento que no había chance de pintar y bordar. Segundo, eh, en su lentitud se agolpaban las ideas, entonces yo realmente el año 97 estaba haciendo una idea del 94 y el año 2001 estaba haciendo una idea del año 97, entonces eso también fue interesante porque se acabó esta idea de lo novedoso en el arte,
para mí, mi trabajo, como le decía a Cintia, es como totalmente atemporal. Me da gusto que aquí hay obra del 95 hasta el 2017 eh, y no se siente vieja, porque la pintura sí envejece, como que la pintura tiene una pertenencia, no sé si porque estamos acostumbrados a ver pintura o si no sé si el hilo por su calidad, más bien por su cualidad de domesticidad que tiene, porque el hilo está aquí en la tela, ¿no? Entonces, ese sentido como doméstico lo hace tan agradable, tan... Porque, por ejemplo, mi obra que tiene una fuerte connotación sexual, eh, siempre en los museos como que les da miedo y quieren poner el típico letrero, usted está viendo esto bajo su propia responsabilidad, pero me acuerdo mucho en Puebla, en la Capilla del Arte, cuando puse ahí una exposición muy grande que curó Cuauhtémoc Medina, que es el culpable del libro del cual está aquí a la venta por hoy, lo pueden comprar en efectivo a muy buen precio. Em, una mamá con sus niñas me dijo, me encanta cómo trabajas la sexualidad. Y hay tanto tabú con el tema de la sexualidad y tú la trabajas de una manera tan simple, abierta, como algo tan humano. Le dije, pues sí, es que la sexualidad es parte del ser humano y no hay que negarlo, ¿no? Hay países más reprimidos, otros países menos reprimidos, hay historias más lentas, historias más largas. A mí me pasó que yo viví toda mi vida en México, pero estudié artes plásticas en Chile en los 80. Pero cuando me fui a Puebla, realmente siempre había un prejuicio, ¿no? Con esta idea de que Puebla es una ciudad tan mocha, llena de iglesias por todos lados. Y yo le decía a un exalumno, que era alumno en esa época y que es el culpable de que sí se haya podido mandar la muestra para acá, porque es bastante caro mandar una muestra. Digo, oye, pero que estamos a 2 horas de México y a 40 años de distancia, ¿no? Entonces yo creo que me pude adaptar mucho a Puebla porque se parece a Santiago, tiene esa cosa provinciana y lejana y tiene esa cosa como del hermano pobre, ¿no? Porque Puebla siempre luchó en la colonia por ser la capital del virreinato y nunca lo fue, a pesar de tener una catedral gigantesca. Es el único edificio en América que todavía conserva el escudo de los Habsburgo, por ejemplo. Pero Puebla es una ciudad universitaria, una ciudad de paso, ¿no? Y Chile, como está, es este país como al costado de algo, ¿no? Así como siempre estamos al borde de caernos al mar, o de que el mar nos invada, y siempre tener esta sensación de que estás lejos y que tienes como estos grandes virreinatos del Perú o de La Plata cerca, ¿no? Cuento poco esta historia de lo colonial porque el bordado tiene también esa raíz, sobre todo en los bordados que van a estar acá abajo, en los bordados de San Pablito Paguatlán, la Sierra de Puebla. Hay, en algunos de ellos podemos ver un tipo de dibujo, que es muy un tipo de dibujo que viene realmente de los pueblos indoeuropeos, un tipo de dibujo que puedes encontrar en el Pakistán antiguo, en Sumeria, de pájaros, de pescados. Entonces, eso se traspasa con la colonia a América. Y en México hubo mucha influencia de la nao de China, que venía de Filipinas, y eso le da como un sentido, no de historia, pero sí de lugar común. ¿No? El bordado tiene como esta cosa doméstica, de lugar común, de cotidiano, de... podríamos usar un lenguaje menos coloquial también, pero me gusta usar un lenguaje coloquial. Perfecto. No, está perfecto. Pensando un poco acerca de los tránsitos tuyos, ¿no? Vitales, profesionales, de los que hablabas recién, entre Chile, México, de tus desplazamientos, quería preguntarte acerca de la dimensión autobiográfica de tu obra. Es decir, pensar esta concepción de tu trabajo como un espacio de registro o de archivo alternativo, tanto de tu historia y memoria personal, como de historias comunes, ¿no? De los espacios que has atravesado y transitado. Ya, mira, yo creo que para hablar de historia personal no puedo no hablar de la familia, ¿no? Porque la familia, yo vengo de una familia, los Vicuña, una familia muy patriarcal, donde nos juntábamos todos los primos los domingos, éramos, no sé cuántos, Ricardo, unos 30, 18 primos, sí. Ahora somos 17, qué bien.
Este, y yo desde niño como que, como el golpe militar me tocó muy chico, y tenía a mi cuñado torturado, primos de la familia desaparecidos, mis hermanos mayores en diáspora hacia Europa. Como que desde los 7, 8 años yo me di cuenta que se acabó la infancia y que había que ser adultos y que había que apechugar, ¿no? Entonces, eh, y como siempre se creció con la familia como una historia hacia atrás, porque eran algunos de ellos personajes conocidos, públicos o artistas que tenían como una pertenencia a una cierta época. eh, y mi madre estudió historia, y la verdad es que yo creo que de ella aprendí este gusto por la historia, tanto que cuando se trató de estudiar arte, yo tenía a los 13, 14 años súper claro que iba a ser artista, pero siempre a la hora de, cuando regresé a Chile después del colegio para estudiar la universidad acá, eh, yo me vine porque tenía una cosa súper, no sé si, espero que se me haya quitado con los años, que a pesar de que sé que soy una persona bastante humilde en muchos aspectos, tengo un aspecto como aristócrata medio extraño, entonces a mí me parecía de súper mal gusto que en México tenías que hacer un examen para la universidad que se hacía en el Estadio Azteca, es decir, uno de los estadios más grandes del mundo, con el Maracaná. Dije, voy a estar ahí como con 800.000 estudiantes que querían entrar a la UNAM y después está tan lejos en Xochimilco, después entonces fui a la Esmeralda, que es la escuela de gobierno del Limba, y, y me choqueó porque en la Esmeralda filmamos Z de Costa Gabras, yo fui, ¿cómo se llaman? Extra. Me tuve que conseguir unos pantalones de una marca que se llama Terlenca en México para que fuera como el año 73, así, estilo pata elefante y eso. Y tenía, como mi memoria de esa plaza de San Fernando en México, era llena de tanques de milicos chilenos, que eran mexicanos por la película. Entonces de repente dije, bueno, es una buena oportunidad a lo mejor de regresar a Chile. Y también como yo quería como huir de la familia, como tener como... Tengo un alumno ahora que es de Puebla y me dice, ay, que tengo muchas ganas de irme de Puebla, porque me encanta Puebla, pero es que no quiero estar en casa de mis papás. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no te vienes a vivir a Cholula, que está a 10 kilómetros? Entonces, bueno, en esa huida yo de Chile a México, de México a Chile, un primo me metió en una célula del Frente Patriótico. Yo no había entrado ni a la universidad. Y súper ingenuo yo. Y cuando mis padres se enteraron, me dijeron, ¿estás loco? Y así que ellos se vinieron, ellos pensaban venirse como un año después y se vinieron como a los 4 meses a captarme. Y me tocó entrar a la universidad una generación súper bonita, es decir, como la generación que me tocó en la Chile, fueron justamente los últimos años de la dictadura y eran los 90, era la época medio ponqueta, ¿no? Todos teníamos el pelo así con limón o cerveza, como si fuera. Y, y la familia, pensando en el tema de la familia como historia, ya se metió como en el retruécano de uno mismo, ¿no? Y después me tocó bueno, estudié acá en Chile, después hice una maestría en México y finalmente me enamoré de una mexicana y viví con ella varios años. Y ella hacía autorretrato, era artista plástica, Mónica Castillo. Y por ella yo empecé a hacer autorretratos. Después nos gustaba, a los dos nos interesaba el bordado, no más que ella lo hizo alguna vez como intervención a su pintura y yo realmente lo hice como un trabajo de largo aliento, ¿no? Y como cuando yo llegué a Chile, lo que yo tenía como de pedigrí de artista y todo eso, obviamente todos mis compañeros acá venían saliendo del colegio y yo en cambio ya había expuesto en exposiciones en varios países, tenía obras en museos, y como que yo ya era como México también es un país como donde la cultura es muy fácil de acceder a ella, ¿ah? Entonces, en esa época no existía internet, ni existía la revista, la editorial Taschen, pero existía Fernando Gamboa, que era un director, un museógrafo mexicano, pero una gloria de hombre, que traía del Museo de Arte Moderno las exposiciones más increíbles. Entonces yo había visto toda la historia del siglo XX, latinoamericana, europea, norteamericana, entonces tenía la presencia de eso.
Y cuando llego a Chile me doy cuenta que como que estoy como fuera de contexto. Y cuando me regreso a México, obviamente lo que yo estaba haciendo a nadie le interesaba porque era demasiado como conosureño. Y entonces estuve muchos años en México como no pudiendo participar en ninguna exposición porque los mexicanos son muy nacionalistas y no me consideraban que era valioso el trabajo, pero como yo no era mexicano, como que siempre estaba en la lista de espera, así, acá atrás. Y por angas o mangas, por ahí de repente yo me puse a bordar porque me aburrí de pintar, la verdad. Y lo hice como en un verano, dije, voy a bordar un cojín para la casa. Y de repente dije, no, si estoy loco. Si este trabajo me demoré como 2 meses para un cojín. No, chupalla. Perdón que estoy hablando con grosería chilena, pero que quiero aprovechar porque a mi jefe le mandé un WhatsApp el otro día que estaba preocupado por un colega. Y dice, ay, qué lindo, recuperaste tu acento chileno. Suele pasar. Y entonces como que, según Osvaldo Sánchez, yo tenía entonces como una cultura traslaticia. Osvaldo Sánchez es un poeta cubano que vive en México, ha sido director de museo, curador. Y él tiene un texto en el libro que se publicó. Y esa idea traslaticia yo creo que tiene que ver con el exilio y también tiene que ver con que como mi familia no fuimos exiliados de verdad. Es decir, mi padre lo que no quiso fue ir nunca, cuando vino a Copia Militar, él decidió no ir nunca más a la Universidad de Chile a trabajar. Y buscó trabajo en el extranjero y nos tardamos 1 año y medio en salir a México, que había otras ofertas. Y, y así como cuando regreso a México tengo un periodo largo de no pertenecer, yo creo que fue con la pintura de principios de los 90 que empecé a hacer autorretratos, que tuvo un cierto éxito, que empecé ya a ser como más conocido en el medio mexicano. Pero era interesante porque como mi hermana estudió arte y es 4 años mayor que yo a los 14 años conocía a todos los artistas de la generación que en esa época tenían 24. Entonces conozco artistas mexicanos de los 70 que ninguna gente de mi generación los conoce. Entonces yo me movía cuando el amor no llegaba por la exposición, llegaba por los amigos viejos de mi hermana o los amigos de mi hermana, de alguna manera que había como, o los compañeros del colegio, entonces había como un tránsito de ir y venir en esa historia. Y fue a partir del bordado que empieza esta idea más autobiográfica, porque me di cuenta que, que la biografía de cualquiera de ustedes es la misma que esta biografía, ¿no? Que tiene un sentido muy universal en ese sentido, porque en este bordado de jornadas, se llama jornadas porque la idea del bordado era que son jornadas de trabajo. eh, yo compré esta tela, de- aquí dice 50 metros San Martín, 50 centímetros San Martín Texmelucan, y mide 25 metros, la lavé, terminó midiendo 22, porque se encoge. Y es la única que lavo, que he lavado antes de, porque sabía que nunca más la iba a lavar. Porque todas las otras obras que ustedes ven allá atrás, todas las de allá, pasan, al terminar de trabajar el bordado, lo firmo, lo meto en la lavadora, sale la lavadora, secadora y etiqueta. Es una obra súper práctica de viajar con ella, la verdad es que es muy fácil. Y las pocas que no se meten a la lavadora son porque tienen o tinta china o algo que se pueda perder, ¿no? Y entonces Jornada tenía el precepto me voy a parar. Jornada tenía el precepto de ser bordada solamente si ella era invitada. Es decir, yo quería que la pieza tuviera tanta independencia de mí que si la pieza era invitada a exhibirse, se trabajaba. Si no era invitada, no se hacía nada. Entonces, esto lo empecé el año 95, acá empecé, y a mi pareja, que está ahí en la columna, Rick Parker, que está aquí, lo conozco el 2002, y como el 2004 me invitan a exponer de nuevo jornadas, y entonces el 2004 la obra llega aquí, más o menos, y después se me ocurrió que había que bordar a los muertos, a mis muertos, los muertos amigos, familiares, amigos de mi madre, amigos compañeros de colegio, y le iba a hacer retratos a los muertos, ¿no? Entonces, Olivier Hinojosa, un pintor puertorriqueño, Olivier Debras, un francés, curador que vivió en México, Jean-Alain Rafali, que fue un pintor que fue como un amante que tuve por ahí en la vida,
Jimena García, que es una compañera mía vecina en Chile, de toda la vida, queridísima. Y después me di cuenta que si le ponía los rostros aquí es Felipe Landea, si le ponía los rostros a los muertos, me iba a acabar la tela con los muertos. Entonces decidí que los muertos tenían que ser en texto nada más. Y cuando iba por acá más o menos, Rip Parker me dice, oye, pero si la pieza no la invitan, porque la pieza no es tan conocida, no está publicada, si la pieza no la invitan no la voy a terminar nunca. Va a estar 80 años bordando la obra. Entonces dije, "No, entonces, ¿por qué no la bordas un mes al año? Ya le dije, Semana Santa, tengo una semana de vacaciones, y diciembre, pues, yo soy profesor de tiempo completo, entonces sí, mis vacaciones son bastante cortas. Entonces en las vacaciones la empecé a abordar más. Y ahí me di cuenta que hice este corte acá, que es un autorretrato, y dejé aquí a Carlos Godoy, que es un primo de mi madre que está desaparecido. Él no está bordado, está solamente en tinta china. Y después, mucho de este trabajo está publicado en el libro, pero no está lleno. Es decir, cuando se hizo el libro, el año 2015, no, no estaba todo bordado. Entonces yo decidí con un asistente que me ayudara a bordar. Estos son las ciudades y empiezan, ustedes que son chilenos se van a dar cuenta que aquí hay esta zona que son palabras de Chile hasta acá. Tienen una... ¿Hay algún diseñador acá que haya estudiado diseño gráfico? Bueno, los rotulistas chilenos de las tiendas en los 60, 70, 80, más en el campo se conserva, usan estos colores para poner charqui, tomate, lo que sea, ¿no? Y aquí empieza entonces el periplo ya desde México. Y me gusta porque cuando les decía que todos tenemos una biografía, de repente ahí aparece Roma, pero es Roma Colchagua, ¿eh? No es Roma. Yo no conozco Roma, pero aparecen como desde pueblos chiquitos hasta ciudades importantes. Después aparece un autorretrato con objetos de la familia. Entonces esta es una escultura de mi tía Rosa Vicuña. Esta es la mascota que tenemos con Rip, que es un perrito de ese tamaño, de barro. El Principito. Los colegios, ¿no? El Centro Activo Freire, que fue la secundaria prepa en México, que era una escuela donde viví mucho con el exilio uruguayo, brasileño, argentino, y el Liceo Manuel de Salas de la infancia. Una roca en Metecillo que dice Allende vencerá, que se mantuvo ese Allende vencerá por años, hasta los años 80. Los Liberty, que eran los cigarros que fumaban en la universidad, y después el pedigrí de la pieza. Y esos son los lugares donde ha sido exhibida, ¿no? Aquí está la trama autobiográfica de esta exposición. Bonito también aclarar eso. Y pedirte si pudieras hablar un poquito más acerca de cómo te volcaste al textil luego de pasar por la pintura, ¿no? Un género, el textil, considerado tradicionalmente un género menor dentro de la historia del arte. Y si pudieras contarnos por qué surge la necesidad de trabajar desde ahí, qué posibilidades expresivas encontraste en este medio y cómo experimentás la temporalidad lenta, ¿no? Del bordado de la que hablabas antes, asentada en lo cotidiano, y también cómo experimentás la materialidad, la sensualidad del textil y del hilo, ¿no? Cómo eso de alguna manera determina tu obra y impacta tu obra, esa materialidad. Sí, yo creo que tiene... hace poco me di cuenta, que uno se da cuenta mucho después de que hace las cosas, ¿no? Me di cuenta porque una persona me lo dijo en la exposición justamente, esta exposición muy parecida a esta se hizo en el Museo Internacional de Barroco hace 2, 3 meses. Y me dice, es que te das cuenta del volumen que tiene. Y yo dije, claro, ay, no, sí lo he pensado, pero como que no me atrevía a pensar que, claro, es un volumen, claro, es un micro volumen, pero es volumen. Entonces, yo vengo de familia de escultores y heredé, me acuerdo, de mi madre una medallita de Carlos Lagarrigue que el gobierno chileno le encargó para los muertos chilenos en la Primera Guerra Mundial. Y esa medallita de oro de 1,5 cm por 2 milímetros o 3 de grosor la heredó mi abuela. La metió en una caja. Después esa medallita la heredó mi madre y la metió en una caja. Y de repente yo la metí en una caja. De repente abro la caja y digo, pero si soy un imbécil, se trae una escultura. Entonces le pregunto a un colega de la universidad, oye, esa medallita
¿es una escultura? Así pensando, recordando a Silvia Pandolfi, la directora de Carrillo Gil, que decía que en el INBAS, el Instituto de Bellas Artes de México, se discutía hasta dónde podía una pintura ser gorda, es decir, que una pintura que sea una pintura tipo Rauschenberg, que tiene volúmenes y cosas agregadas. Entonces decidieron que hasta 20 centímetros. Después de 20 centímetros ya eran relieves, ya no se podían llamar pinturas. Me decía tan ridículo porque en México discutían que José Luis Cuevas no era pintor porque dibujaba. Pero si es pintor, si la pintura es un dibujo a colores, no sé, o al revés. Entonces me dijo, sí, esa medalla es una escultura. Entonces yo le hice una caja de vidrio especial a la medalla y le digo lo de la escultura porque yo me acuerdo de niño haber ido al taller de mi tía Rosa o de mi tía Tere y me encontré espantoso, así como que tipo, cantidad de polvo, todo pesadísimo, todo se rompía con los terremotos. Eh, Aquí en este museo hay una pieza de mi tía Rosa que está pegada por ella, yo creo que como 4 veces, 5 veces. Entonces, cuando yo decidí estudiar arte, me gustó siempre la escultura, siempre hice escultura, pero la verdad decidí pintar porque se me hacía mucho más práctico, más barato, más rápido, y aparte yo pintaba súper rápido. Pintaba un cuadro en 2 días. Eh, y lo que pasó en los años 94, 95, yo empecé ese bordado, retomando la historia, ese bordado que quería yo que fuera un cojín, dije, no, a ese bordado le voy a pintar un cuadro al bordado, y la imagen de ese bordado son 2 niñitos rubios, como son paños que venden en México en los mercados, son 2 niños súper racialmente europeos pescando sentados en un tronco. Entonces yo les hice una cordillera de los Andes atrás, gigante, que está en el libro como la primera imagen del libro. Y después seguí pintando, como que me quedé súper satisfecho con ese bordado colgado ahí. Pero cuando vino el levantamiento zapatista del año 94, en enero, que fue algo que nos impactó violentamente a México, yo me daba cuenta que ningún artista mexicano estaba hablando de México. Como que tenían toda la generación, mi generación y hasta por un extracto social medio, como que sus padres fueron tan de izquierda y coleccionaban artesanías que ellos veían artesanía y les daba como lipiria. ¿Sí saben lo que es lipiria, no? Como este rechazo. Entonces, Mónica Castillo, súper rechazo a la artesanía, todo el mundo. Entonces, realmente, el trabajar el bordado fue como un acto de decir, oye, alguien tiene que hablar del tema indígena. Y entonces, el primer bordado realmente ya profesional, que no es el de los niñitos, fue desde el año 94, que es, no tenemos piezas de Paguatlán de esa época, pero es un Paguatlán que se llama Rojo y Negro, donde yo denunciaba que en México la bandera roja y negra es la bandera de la huelga, y rojo y negro era como el color de los zapatistas también. Y después me di cuenta, bordando ese bordado, me di cuenta que me interesaba también entonces hacer como una tensión entre el horror vacui del diseño indígena con la formalidad europeizada del canon plástico que nos enseñaron. Rodolfo Paso insistía mucho en eso, en ser muy equilibrado, la armonía, el orden, no sé qué más, de la composición del siglo XVI para adelante en el mundo occidental. Entonces hice un segundo bordado donde yo trabajo exclusivamente el fondo de ese bordado. Y fue interesante porque al trabajar exclusivamente el fondo yo me prohibí tocar a la imagen indígena y me metí por los intersticios del fondo y bordé 3 cabezas que de cerca no ves nada y cuando te vas de lejos ves todo, ¿no? Entonces, a mí me enseñó Rodolfo, por ejemplo, 2 cosas me enseñó Rodolfo Paso, 3 cosas muy importantes. Uno me dijo, tienes que pintar como te laváis los dientes. Ya, es que este tipo está loco. Tienes que ser local y universal al mismo tiempo. Eso es imposible. Y tienes que pintar caminando, es decir, tu cuadro tiene que ser tan grande que no lo puedas ver si no estás caminando. Entonces, en esa idea del caminar, es que pensé y un amigo me insistió, me dijo, si es que Carlos, tú tienes que trabajar en grande. Le dije, pero estáis locos, si trabajo en chico me demoro 2 meses, imagínate en grande me demora como un año. Y cuando me di cuenta que me valía madre si me demoraba 1, 2, 3, 4, 5, es que empecé esta pieza. Y empezó una diáspora descubrí, además, como yo en mi sana ignorancia ni sabía que existía Lighiero Boetti, que es un artista italiano muy importante del arte pobre que dedicó gran parte de su vida a hacer bordado.
eh, decidí que cada idea que se me ocurría la tenía que hacer. Y eso se los digo a mis estudiantes además, que siempre la primera idea siempre es la mejor. Casi en un 90% siempre, tú que eres científica, yo creo que lo sabes, ¿no? Así como que la gente que se dedica a la ciencia o a la cultura sabe que la primera idea siempre es como la más lúcida o la más necesaria de hacer. Y entonces se me ocurrió intervención indígena, se me ocurrió los paños del mercado. Y después dije, bueno, pero ¿y dónde estás tú? ¿Por qué no diseñas tú tus bordados? Entonces, no intervengas ni te apropies, sino que trata más bien de diseñar tú. Y me di cuenta que tenía que dibujar súper diferente a como yo sabía dibujar. Porque para rellenar eso había que buscar un sistema, porque en bordado no puedo hacer una puntada más larga de 4 centímetros, porque si no es un desastre, pues técnicamente se... Porque el hombre ese que tiene una puntada larga, está, como el hilo está como suelto, ¿no? Que le da un sentido rico, pero también al mismo tiempo a veces me gusta que esté también el hilo corto para que se sienta la tensión, el brillo, esa cosa. Eh, el hilo tiene una... No es brillo, es como una opulencia, ¿no? Tiene una opulencia increíble. Me perdí. Te rescato. Muy bien. Quería preguntarte también sobre otra forma de tránsito que aparece insistentemente en tu obra, que es el desplazamiento del lenguaje visual a la palabra, ¿no? Conformando una especie de lenguaje híbrido, que se asienta en la materialidad también y la sensualidad de la escritura, ¿no? No solamente del hilo, y no me lo quites. Y quería preguntarte, eh, un poco en relación a algunas descripciones muy bonitas que han hecho de tu obra, entre ellas el crítico Cuauhtémoc Medina, quien dice: habría modo de entender los bordados de Arias como trazos de escritura, cuadernos abandonados, hojas sueltas de diarios por ser escritos, englobados en largo e interminable lienzo. Y también en relación a Tununa Mercado, ¿no? Que es una presencia en tu obra, para traerlo un poco a este espacio, que escribe acerca de la relación entre el bordado y la escritura y dice: es tentador, aunque ocioso, establecer en un puro ejercicio especulativo la analogía entre bordar y escribir, poder realizar mediante argumentaciones la metáfora. La escritura es como un bordado, la labor es como el texto. De izquierda a derecha, al menos en nuestra lengua, la letra va mordiendo el blanco, paulatinamente se clava en él como garrapatas a la piel, en secuencias absolutamente regulares, a medida que la máquina rueda y late en sus carbones interiores, o a medida que la pluma deja sus huellas como patas de gallina, que no de gallo, ni de punto pata de gallo, en el renglón imaginario sobre el papel. Entonces, bueno, a partir de estas lindas descripciones que surgen en relación al bordado, la literatura y tu obra, quería preguntarte cómo pensás esa intimidad de tu obra visual con la dimensión lingüística y su materialidad y su conexión, por un lado, con el universo de lo literario. Estoy pensando en la obra que vemos allá, que es en base a un mail que te envía Tununa Mercado, eh, y con el mundo de la teoría y la crítica. Y estoy pensando, por ejemplo, en la obra que está sobre aquel, el texto de Nelly Richard, donde reproduces parte de la cita amorosa, un texto que Nelly escribe en relación a la obra de Juan Dávila. Entonces, si pudieras contarnos un poquito. Sí, quisiera empezar a lamentar que habíamos invitado y estaba muy entusiasmada Tununa Mercado, que es una gran escritora argentina, pero su esposo Noé Gitrick, ya muy mayor, se cayó, se rompió la mano y ella es su asistente, así que está presente aquí, la tenemos. Porque hace 2 semanas estaba planeado que este conversatorio era un tritorio. Un tritorio. Sí, mira, mi abuelo era escritor y varios primos míos y mis tíos eran poetas y escritores. Y mi padre, a pesar de que era un científico, también escribía sus textos, pero sus textos científicos, obviamente. Yo me acuerdo que admiraba de mi padre la letra que tenía, la letra, pero así excelsamente bella. Quiero que la aprendió en el colegio inglés de Temuco porque tu papá tenía la misma letra fantástica. Eh, Siempre me gustó escribir. Yo tengo montañas de cartas que le escribía a mi abuela y a mi abuelo que era escritor, decía: oye, pero si Arturito,
porque yo me llamo Carlos Arturo, yo tenía 9 años o 10, escribe muy bien. Y yo no entendía que era escribir bien, yo escribía cartas nomás. Y después el tema de la escritura surgió porque yo realmente yo no sé dibujar. Soy un muy buen maestro de dibujo, pero el dibujo nunca se me dio como esta idea excelsa, como Rafael Penrose, mi compañero de la universidad, cuando dibujaba las modelos estaban felices porque las hacía guapísimas. Parecían dibujos de Leonardo da Vinci. Y entonces está ese prejuicio de que no sabes dibujar, ¿no? Entonces, como yo me metí ese prejuicio de no saber dibujar, no hago bocetos, escribo bocetos. Son descripciones. Aquí en el centro del cuadro va a haber un color azul que significa tal cosa. Estoy lleno de papelitos chiquitos de papel reciclado que yo voy anotando anotaciones así. Y después se me ocurrió, en algunos bordados hay como, en algunas pinturas yo escribía en los 90, flecha, y pintaba una flecha, ¿no? Mi papá me decía, pero ¿por qué le escribes flechas si no puedes pintar las flechas en el texto? No entendía que podía uno poner texto en la imagen. Y yo entonces, si mi papá estaba molesto con eso, dije, más texto vamos a poner. Esa terquedad la heredé de mi madre, entonces bien terco. Y el texto como tal, empezó con una serie de pequeños textos irónicos que se me ocurren, o que yo digo, como hay un texto que dice, todos estamos siempre rodeados de un grupo de mediocres, o el mundo es masculino, o cosas así que tienen que ver como con raza, sexo, género, clase social, etcétera. Unas son irónicos, otras son violentos, otros, hay uno que quería yo montar acá en el museo, pero Cintia no se atrevió. Nada. Que dice algo así como, Chile, un país del cual debes de huir. O si te vas a Miami te destruyes como artista. Cosas así. Entonces, cuando yo tenía esa serie de textos irónicos, yo dije, debo bordarlos. Pero después dije, pero si son puras huevadas, ¿cómo voy a estar bordando? Además, hacerlo en bordado es como peor, porque ya escribirlo es una cosa, pero ya dibujarlo, porque de repente Rimes, ¿estás escribiendo? Le dije, no, no estoy escribiendo, por fin estoy dibujando, pero dibujo letras, que hay que dibujar la letra primero y después bordarla. Y me di cuenta que, bueno, a lo mejor era una estupidez bordar estos textos, pero que había que hacerlo, porque ya eran tantos, ya eran como 100, que había que hacerlos poco a poco. Y, y han tenido un éxito, porque el mundo cambió muchísimo. Y un día llego a la universidad con una colega, Ileana Sor, que es teatróloga, y le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa que es súper aberrante, pero la voy a hacer. Me llegó un mail de Tununa Mercado, que es un elogio a mi trabajo impresionante, y le escribí a Tununa, ¿me das permiso de bordarlo? Y nunca me contestó. Entonces dije, el que calla otorga, pero dije, pero me da vergüenza porque es una selfie. Me dijo, pues sí, es que deberías leer el prólogo de este libro. Hay un texto de Nelly Richard. Léelo, por favor. Y Nelly nos puede corregir porque está aquí. Pero más o menos lo que decía Nelly en ese texto, que cuando todos soñamos o juramos o perjuramos o creímos que con la globalización el mundo sí iba a ser muy plano, ¿no? Todo iba a ser muy homogéneo. Y la verdad es que el mundo se ha vuelto un mundo mucho más desigual que antes, un mundo mucho más desinformado que antes, y un mundo donde el individuo es el centro del universo, ¿no? Entonces, esta idea de la selfie, yo pensé, dije, claro, esta idea del autorretrato, la selfie, en el fondo también bordar, hace 15 años yo bordar un texto que elogia mi trabajo me habría dado una vergüenza absurda, absolutamente cierta. Y ahora, desvergonzadamente, decidí hacerlo y sentí que al hacerlo pasaba yo a un anónimo también. A pesar de que es un elogio a mi obra, es un elogio a una época, ¿ah? A un exilio, a un Cono Sur, a un México. Es un texto muy bello, la verdad. Y para terminar, eh, me di cuenta que para que todos estos textos irónicos que yo tenía tuvieran un sentido más profundo, tenía yo que entonces
ir a la historia, a mi historia personal, a buscar los textos que yo leí en el colegio. Yo estuve en el colegio donde los directores del colegio eran del Partido Comunista Mexicano, entonces yo leía El Capital de Marx en segundo de prepa, y leía Gramsci. Me acuerdo que había un texto sobre Gramsci que era, dije, es que esto tiene que ver con Peña Nieto, porque Peña Nieto con el tema del partido y el PRI, hay un, hay un texto de Gramsci, lo busqué, entonces en los cuadernos de la cárcel de Gramsci hay un texto que habla de cómo formar un partido y cómo ser plural al mismo tiempo, etcétera. Y decidí bordar ese texto. Y es un texto muy largo, ese pesa a mí como unos 50 por unos 50. Y después me di cuenta que había otro texto que me interesaba mucho, que era el texto de la cita amorosa de Nelly Richard, que está ahí. Entonces dije, ya, voy a abordar unos textos muy profeso, otro texto mío también que habla de como de la crítica al arte contemporáneo o crítica al arte en general. Entonces, con historia, con teoría, con ironía y con ciertas propiedades, pensé, porque como el bordado, como dices tú, es tan lento, yo lo que pensé es que tengo que pensar, perdón la redundancia, pero pensé que tengo que pensar qué está pasando en el año 2023, tengo que tener muy presente, tengo que tener muy claro qué va a pasar en el 2023, para que entonces yo sepa que tengo un tiempo de aquí al 2023 para hacer una exposición de los textos. Muchas gracias.